Mi hermano y yo estábamos solos en casa porque mamá se fue a la peluquería con la prometida de mi hermano. Él fue a la cocina a prepararnos algo de comer. Al salir, vimos un globo en la mesa, de San Valentín, 4 días antes. Él miró el globo, se dio la vuelta, pero no había nada. Me llamó a la cocina y dijo, mira el globo, parece que hay una figura oscura, como una sombra, junto a la ventana. Miré y efectivamente, había una figura oscura y sombría junto a la ventana. Pero no había nada allí. Volvimos a mirar el globo y la sombra seguía ahí. La comida de mi hermano terminó de calentarse en el microondas, pero resulta que nuestro microondas pita 4 veces para avisar. Esta vez, simplemente se quedó en silencio. Tenía tanto miedo que corrí a mi habitación y cerré la puerta. Ahora, todas las noches escucho pasos mientras intento dormir, y cuando salgo a ver quién está ahí, no hay nadie en el pasillo. A día de hoy, sigo viviendo en la misma casa. Mamá no ha decidido si ampliamos la casa o nos mudamos. Yo insisto en quedarme, porque, bueno, me agrada el fantasma. Y aún no ha roto nada. Esto sucedió allá por el 2009. Ayudaba a una amiga de la familia a instalarse en su primer año de universidad. Mi madre, su hermano menor y yo recorríamos el campus. Entramos a la capilla principal cuando una mujer, pálida como la muerte, vestida con un traje y peinado que recordaban a la época porfiriana, pasó junto a nosotros. Le saludamos y la felicitamos por lo que creímos era un disfraz, pero ella siguió caminando sin detenerse, como si no nos hubiera escuchado o le importara poco. No le dimos importancia. La seguí hasta el santuario, pensando que quizás llevaba audífonos, y no notamos algo. Pero entonces, ya no estaba. La buscamos por todas partes. Estamos seguros de que era un espectro, pero desde entonces hemos sentido curiosidad. ¿Será que el campus está embrujado? Tenía casi 4 años, una pulmonía, y les dije a mis padres que había visto a un hombre en la casa. Al describirlo, les conté que llevaba un vestido verde, que resultó ser un overol, una gorra plana y tierra bajo las uñas, y que se parecía a mi papá. Entonces, mi abuela buscó algunas fotos y descubrió que mi bisabuelo Joaquín, a quien nunca había conocido, coincidía con la descripción. Es realmente extraño que no lo recuerde. Mi familia me lo ha contado en muchas ocasiones. Era muy pequeño y nunca había visto, ni siquiera sabía de la existencia de mi bisabuelo. Así que, el hecho de que lo describiera perfectamente a la familia, que ellos sacaran la foto y yo confirmara que era él, es escalofriante. Cuando tenía 15 años, estaba viendo televisión con mi compañero de cuarto una tarde. Mis padres acababan de salir por la puerta de atrás para ir de compras de Navidad. Poco después, escuché la puerta cerrarse con llave y el motor del coche arrancar, seguido del sonido de ellos alejándose. Unos 5 minutos después, escuché la puerta principal desbloquearse y abrirse desde detrás de mí. Sin darme la vuelta, pregunté casualmente, «Ay, ¿se les olvidó algo?». Pero no hubo respuesta. Volví a preguntar y me giré para mirar hacia la puerta, y para mi horror, una gran sombra negra se extendía desde el suelo hasta el techo, y se lanzó al pasillo cuando la puerta comenzó a cerrarse. Instintivamente, asumí que era mi padrastro intentando gastarnos una broma, convencido de que saldría de su oficina para asustarnos, y busqué ansiosamente por toda la casa con mi compañero de cuarto, pero no pudimos encontrar señales de nadie. Mi compañero de cuarto confirmó que él también vio la misma figura sombría, y fuimos testigos de cómo la puerta se abría y luego se cerraba. Revisamos la puerta 2 veces. Estaba firmemente cerrada y con llave. Perplejo, llamé a mis padres, quienes insistieron en que no habían regresado a casa. Si mi compañero de cuarto no lo hubiera presenciado, podría haber dudado de mi propia cordura. Y hasta el día de hoy,
sigo sin poder explicar lo que sucedió esa tarde. Estaba ayudando a mis padres a remodelar una casa en un pueblo pequeño, tan pintoresco que solo contaba con una tienda de abarrotes y un único semáforo. Un lugar donde todos parecían conocerse. Durante un descanso, decidí explorar un viejo sendero que se desviaba del camino público que llevaba al bosque, siguiendo el curso de un arroyo sereno. A medida que me aventuraba más adentro, de repente escuché un grito lejano. Me pareció extraño, no solo por la distancia, sino porque se sentía inquietantemente fuera de lugar. A pesar de que había algunas casas cercanas, el sonido parecía emanar del bosque mismo. Luego, un silencio misterioso descendió. No ladraban los perros, no cantaban los pájaros, ni siquiera el suave susurro de las hojas al viento. Solo el murmullo constante del arroyo permanecía. Una inexplicable sensación de estar siendo observado me invadió, y mis instintos me urgieron a irme. Mientras me apresuraba a regresar, mis ojos captaron algo al borde del bosque, una figura sombría y distorsionada cerca de un antiguo árbol caído, diferente a todo lo que había visto jamás. Definitivamente no humano. El miedo me impulsó de vuelta a casa, donde me distraje ayudando a mi mamá a pintar. Ese no fue el primer encuentro inquietante que tuve en ese pueblo, y el hecho de que volviera a suceder solo intensificó mi malestar. Cuando tenía unos 10 u 11 años, me sucedió algo espeluznante. Cada Navidad, la familia de mi madre se reunía en nuestra casa para cenar y abrir regalos. En ese entonces, vivíamos en una casa grande con una escalera que tenía una puerta a mitad de camino. En una Navidad en particular, mi hermano mayor y yo decidimos hacerle una broma a nuestro primo menor diciéndole que había un fantasma que vivía arriba. Hasta ese día, nunca habíamos escuchado ni experimentado nada inusual. Nos reunimos al pie de las escaleras intentando asustar a nuestro primo, cuando de repente, como si fuera una señal, los tres miramos con incredulidad como el picaporte giraba lentamente y la puerta se abrió de golpe, sin que nadie estuviera detrás. No perdimos ni un segundo y salimos corriendo de esa habitación tan rápido como pudimos. Mirando hacia atrás, no puedo evitar pensar que fue karma por intentar asustar a nuestro primo. La historia da un giro aún más interesante después de que nos mudamos, porque la gente comenzó a preguntarle a mis padres cómo era vivir en una casa embrujada. Pero estábamos desconcertados, porque el incidente con la puerta fue la única experiencia paranormal que alguno de nosotros había tenido. Fue extraño e inquietante escuchar a tanta gente mencionarlo después de que nos hubiéramos ido. Y lo que más nos desconcierta es porque nadie mencionó nada mientras aún vivíamos allí, y como todos parecían saber unánimemente que estaba embrujada, y decidieron no decirnos nunca. Me levanté temprano esta mañana y fui a la sala. Allí tenemos una silla donde mi abuelo, que falleció, se sentaba todos los días, sobre un cojín, hay una foto suya. Lo extrañaba mucho, a punto de llorar. Fue un gran mentor para mí, y aún sigo sus consejos. Sentí una fuerte necesidad de tocar el cojín, y en ese instante, todas las luces de la casa comenzaron a parpadear rápidamente. Creí que se iba la luz. Mi cuerpo se inundó de una especie de alivio. Ahora bien, podría ser una coincidencia, lo más probable, pero me gusta pensar que fue mi abuelo, dándome un pequeño pulgar arriba y una sonrisa. Para dar un poco de contexto, mi novio estaba en mi casa pasando el rato conmigo antes de que tuviera que irse a trabajar. Cuando se fue, yo estaba en la cocina preparándome un poco de arroz. Él vino, me dio un beso de despedida y se fue. Escuché que su coche se iba y volvía a lo que estaba haciendo. Bueno, ni siquiera 5 minutos después de que se fuera, me di la vuelta y lo vi pasar caminando por la entrada arqueada de la cocina. Confundida, pensando que había olvidado algo, le pregunté en voz alta, ¿olvidaste algo?
No hubo respuesta a mi pregunta, así que salí de la cocina para volver a mi habitación, pero sentí que mi teléfono vibraba en mi bolsillo. Era mi novio quien me había enviado una foto por Snapchat. Me había enviado una foto de un choque automovilístico mientras pasaba por ahí. Revisé su ubicación y estaba como a mitad de camino de un pueblo pequeño que está a unos 10 minutos de mi casa. Sentí que el corazón se me detuvo y agarré mi arroz de la cocina, lo comí rápidamente y luego salí de mi casa. No estoy segura de qué era, porque he oído hablar de los mímicos, pero nunca me había topado con uno antes. Bueno, soy hijo de militar y nos mudamos mucho. Cuando tenía 10 años nos mudamos a una casa nueva. La casa había sido construida hacía al menos 2 años antes de que nos mudáramos, así que no le dimos importancia. Honestamente, el lugar se veía bastante bonito y moderno. Me tocó la habitación que estaba un poco más alejada de todas las demás habitaciones, pero pensé que era genial ya que tenía su propio baño y podía hacer tanto ruido como quisiera, nadie me oiría. El primer año viviendo en esa casa fue bastante bueno, hasta que entré a 6º grado. En 6º grado, sufrí mucho acoso escolar ya que era el niño nuevo y realmente no tenía muchos amigos. Siguió así hasta el final del año escolar. Así que ese verano, comencé a ver cosas dentro de mi armario. Era como si saliera de casa y cerrara la puerta de mi armario, pero cuando volvía, estaba abierto. Y me daba pereza volver a cerrarlo, así que luego, esa noche, me giraba hacia él y veía una cara en mi armario. Era una figura sombría que solo me miraba. Les conté a mis padres sobre esto y me dijeron que probablemente era uno de mis peluches. Así que después de eso lo ignoré, hasta que una noche estaba viendo la televisión y vi de reojo que cosas se movían en mi habitación. Tenía una lámpara en la esquina de mi escritorio y de alguna manera se había girado. Junto a eso, 3 de mis cajones estaban abiertos. Así que pensé para mí mismo, esto es extraño, y al día siguiente le conté a mi mamá sobre esto. Después de eso, todo se fue al infierno. Así que le conté a mi mamá sobre esto y ella me dejó dormir en su habitación ya que era joven y estaba asustado. A la mañana siguiente volvimos a mi habitación y simplemente se sentía fría y vacía. Como si toda la luz hubiera sido succionada de allí. Mira, vengo de una familia católica. Cuando suceden cosas como estas, llamamos a un sacerdote. Así que llamamos a un sacerdote y dijo que vendría en 3 a 5 días. Esos 3 a 5 días fueron absolutamente locos. Por la noche oíamos rasguños en la pared, los pomos de las puertas moverse, gritos provenientes del pasillo que conducía a mi habitación, las luces apagarse y encenderse. Una vez, incluso el televisor se apagó y encendió. El día que llegó el sacerdote hicimos un exorcismo. Básicamente puso sal, agua bendita y aceite en un cuenco y comenzó a rezar. Pero cuando hizo esto, se sintió como si todo el lugar estuviera temblando. Y pensamos que todos nuestros problemas se habían resuelto, pero solo empeoró. Después de eso, el sacerdote se enfermó mucho y la casa siguió sintiéndose más oscura. Mi papá, él realmente no cree en esas cosas. Pensaba que todos lo estábamos tomando el pelo y que todo era solo una broma que habíamos inventado. El matrimonio de él y mi mamá ya se estaba desmoronando y peleaban todos los días desde que nos mudamos a ese lugar. Así que se pelearon por esto y mi mamá le dijo que esperaba que cualquier entidad que estuviera en la casa lo alcanzara. Justo después de que ella dijo eso, él fue poseído. Esta cosa en mi casa entró en su cuerpo. Toda su cara comenzó a gotear moco. Como si saliera de sus oídos, ojos y nariz, y sus ojos simplemente no eran suyos. Era como mirar a los ojos de una persona diferente. Después de que pasó eso, supo que necesitábamos salir de allí. Así que solicitó vivienda en la base militar y nosotros solo esperamos y rezamos para que lo que fuera que estuviera en nuestra casa se fuera. De vez en cuando veía sombras de personas. Era como si estuviera sentado en la mesa del comedor y de reojo viera el cuerpo de un hombre, pero solo era una sombra negra. Y usualmente llevaba un sombrero.
A veces veía a una mujer simplemente parada en el pasillo mirándonos. Eventualmente, un sacerdote que se formó en el Vaticano se puso en contacto con nosotros y vino a bendecir la casa. Sin siquiera entrar, supo que algo malvado estaba con nosotros. Después de hablar con todos nosotros, nos hizo saber que nuestra casa definitivamente estaba embrujada y que necesitábamos irnos antes de que sucediera algo peor. Dijo como cualquier demonio que estuviera allí quería alcanzarme ya que yo era tan vulnerable y joven. Después de que se fue, comencé a experimentar eventos extracorporales. Tenía sueños en los que era como si estuviera flotando sobre mi cuerpo y como si no estuviera allí. Comencé a escuchar voces en mi cabeza que no estaban allí, y comencé a tener pensamientos malvados de dañar a otros. Cuando le conté a mi madre sobre esto, comenzó a enviarme fuera de la casa a jugar con otros niños para que no estuviera tan expuesto. Una de las cosas más extrañas que sucedió en esa casa fue cuando todos salimos por el día, el cartero vino a entregar un paquete y una anciana abrió la puerta. Obviamente no había ninguna anciana viviendo en nuestra casa en ese momento, así que cuando volvimos a casa y el paquete no estaba, llamamos a la oficina de correos y nos dijeron que una anciana respondió a la puerta y les dijo que ya no vivíamos allí. Como si simplemente nos hubiéramos ido. Después de eso, mi papá llamaba casi todos los días para ver cuánto más faltaba para que pudiéramos vivir en la base. Habíamos cerrado con llave mi antigua habitación y puesto una línea de sal fuera de la puerta, también habíamos cubierto cada espejo ya que podría ser un portal al otro lado. Los rasguños continuaron hasta que nos mudamos, al igual que todas las personas sombra, voces y todos los extraños toques y sensaciones que teníamos. Después de todo el verano de que esto sucediera, finalmente pudimos mudarnos a la base y todo simplemente se detuvo. Todavía tuve un par de sueños en nuestra nueva casa, pero nada como esa experiencia nunca más. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.